Hola, bueno, ya volvimos. Estamos ya al aire con el doctor Mariano Bar, que es abogado, es constitucionalista. Y bueno, justamente Mariano nos reinteresa y la verdad que estábamos ansiosas por saber un poco tu opinión en relación a lo que... ¿Cómo andás, Mariano? Ahí Hola, ahí recién te te vemos estoy en la cámara. viendo. ¿Cómo va? Tal. Bien, ¿qué tal? Bueno, che, Mariano, un poco que lo veníamos charlando desde el principio, ¿no? Eh, la corte falla, Cristina dentro, 6 años presa. Bien. Ahora, después de 3 fallos, ¿por qué la mitad de la biblioteca o la mitad de los periodistas o de las referentes de opinión o las voces que uno por ahí escuche, de los cuales de esa manera no tenemos otra forma de saber los que no somos abogados? Y de las cuales por ahí creemos voces legítimas, tienen una opinión al respecto y otra parte igual de legítima tiene otra opinión al respecto, cuando la ley debería ser una y no entendemos qué es lo que está pasando claramente. ¿Vos nos podrías explicar, que sabemos que sos tan brillante para esto? Vamos a tratar de hacerlo lo más llano Didáctico. posible, sí, porque la verdad es que es una cuestión muy técnica y que incluso requiere una serie de detalles conocerse desde muy cerca del expediente y la verdad que ninguno tiene acceso a la causa completa. Sí, lo que conocemos por los distintos por las distintas cuestiones que fueron públicas, los alegatos, las sentencias, los recursos y el rechazo del recurso de queja en esta última instancia, Ujú. es que lo que estas dos partes de la biblioteca se debaten, desde ya que por supuesto una parte de la biblioteca sostiene también la inocencia y no solo cuestiones técnicas de derecho, y la otra la culpabilidad. Pero también se debaten cuestiones técnicas del procedimiento, de cómo se juzgó a la expresidenta Cristina Fernández y se llegó a una sentencia. Porque ustedes saben que la Constitución Nacional a todos nos otorga una serie de garantías, que entre ellas tenemos el debido proceso, que están puestas justamente para evitar o para generar igualdad y en un proceso judicial y que nada, y que en el caso de llegar a condenarse a una persona, a privarla de su libertad, que es el bien más preciado de una persona, se den una serie de recaudos que hagan y que den seguridad de que se está llevando a cabo una acción que corresponde. Aclarado ese panorama, la discusión se da en torno a lo siguiente. Nosotros tenemos que tener en claro que, bien vos dijiste, 3 tribunales distintos tuvieron que intervenir en la causa. Los hechos son juzgados únicamente por el tribunal de primera instancia, que en este caso fue el Tribunal Oral Federal. Una vez que juzgaron los hechos, que ahí fue cuando estuvo el famoso fiscal Luciani, que dio su alegato, que duró dos días. Una vez que se juzgaron esos hechos, las discusiones son en torno al derecho. Y acá empiezan las discusiones que llegaron hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, entre muchas otras cuestiones, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner dice: hay ciertas pruebas que introduce el fiscal fuera del plazo que la ley le establece que tiene que introducirla. Si un fiscal introduce prueba fuera de ese plazo, que se llama prueba de cargo, es decir, una prueba que trata de incriminarte un hecho, vos tenés que tener la posibilidad de presentar prueba de descargo, prueba que trate de refutar la prueba del fiscal, más allá de que después se hace la valoración de toda la prueba. Cuando un fiscal ingresa al procedimiento prueba de cargo extemporáneamente y los jueces se lo permiten, la parte acusada se queda sin la posibilidad de generar prueba de descargo, por ejemplo. Y en ese sentido vos decís, bueno, no me pude defender de lo que se me acusaba. Esa es una de las cuestiones, por ejemplo, de carácter técnico que se discuten. Otra de las cuestiones que se discuten es que no había ninguna prueba que directamente incrimine a Cristina Fernández de Kirchner
en si, digamos, está más, para ponerlo así, está más probado en el expediente que hubo un enriquecimiento ilícito de Lázaro Báez, por ejemplo. Pero no existe ninguna prueba que directamente incrimine a Cristina Fernández de Kirchner en esos hechos delictivos. Pero, Mariano, hecho, perdóname que te interrumpa. Sí. Lo que pasa es que la acusación en este caso no se trata del enriquecimiento de Cristina, se trata, la imputación fue la administración fraudulenta de los bienes del Estado. Entonces, lo que vos decís, las pruebas de cargo y todo eso, tenía que ver con la relación que ella tenía con Lázaro y con la asociación ilícita que tenían, pero que no hacían a la imputación, que eran pruebas que se agregaban respecto a que ella tenía una connivencia con Lázaro Báez en cuanto a su enriquecimiento, que fue accesorio a la defraudación que hizo al Estado de la administración, porque hubo pericias, exactamente, pero que determinaron que ella le otorgó las licitaciones, 51 licitaciones a la provincia de Santa Cruz, por arriba de otras licitaciones, después las dio de baja, las volvió a adjudicar, le daba pagos por adelantado, o sea, 51 obras públicas sin terminar y donde se adjudicó un enriquecimiento a Lázaro y a ella, que después se probó que hubo también asociación con ella, pero no fue la imputación principal de la causa, que fue defraudación en la administración del Estado, que fue porque ella era presidenta. Ajá. Es que justamente no existe prueba, porque más allá de que el delito sea administración fraudulenta y tenga que ver con todos estos hechos que vos decís, tiene que existir prueba que confirme todos estos hechos. Y si están las pericias, que se le dieron, y hasta la Corte hace referencia a la sentencia, 27 páginas son la sentencia de la Corte. Sí, pero la Corte no evalúa prueba. No, pero más allá de eso. Sí, pero confirma las dos sentencias de primera instancia y de apelación. Sí, pero porque la Corte no evalúa hechos y prueba, solo cuestiones de derecho. Pero por eso yo hice la distinción al principio. Pero lo que te quiero decir es... O sea, lo que estuvo mal fue el primer juicio, digamos. Claro, donde están presentadas todas las pruebas, después no se mira más las pruebas. Lo que gira el primer juicio. Y después se discute si jurídicamente el juicio estuvo bien o mal hecho. No se discuten los hechos en sí mismos, sino la aplicación del derecho. Mal valorado, bien introducido en el proceso, mal introducido en el proceso. Eso se discute en las demás instancias. Por eso yo decía, es una cuestión muy técnica. Los hechos solamente el tribunal oral. Las demás cuestiones son discusiones sobre si los hechos están probados o no están probados, si está bien evaluada la prueba, si no está bien evaluada, si está incorporada conforme a lo que establece el Código Procesal Penal o no, si se violó el derecho de defensa o no, por este tipo de cuestiones. Y retomando un poco, en realidad hay dos cuestiones, más allá de los trascendidos de prensa, digamos. El presidente no adjudica obras, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en las provincias, donde los gobernadores a través de un decreto adjudican obras. Los presidentes no adjudican obras. Entonces, mal podría haber actos administrativos de Cristina Fernández de Kirchner adjudicándole obras a Lázaro Báez. Y menos en Vialidad Provincial, que maneja su propio, Vialidad Nacional, que maneja sus propios presupuestos. Entonces, todo ese tipo de cuestiones. Entonces a Cristina se la termina condenando, ¿por qué? Porque se hacen inferencias e inducciones que dicen, yo sospecho que por todas estas cuestiones podría llegar a tener responsabilidad penal. De hecho, a Cristina no se la condena directamente por esos hechos, sino que la condena es por omisión impropia. ¿Qué significa esto? A Cristina Fernández de Kirchner se la condena porque dicen que no hizo lo suficiente para evitar la defraudación que haya administración fraudulenta. No dicen ella hizo. Sí, pero con un enriquecimiento por un beneficio propio. Pero no está aprobado, Sole. Para un beneficio propio, sí está aprobado. Lo que dice la Sole que está aprobado es realmente el crecimiento de su patrimonio simultáneamente con la acusación de estos a Cristina Fernández no la juzgaban por enriquecimiento de su patrimonio en esta causa. Sí. Distinta es la causa Utesur. Mirá lo que dice la sentencia, te leo la última parte. Dice, esas circunstancias valoradas ya por 2 instancias judiciales previas llevaron a la conclusión de que esa decisión presidencial relegó la ventaja económica para la administración pública por la ventaja económica para los intereses particulares
de estos beneficiados, hablando de Lázaro y de Cristina. No, hablando de Lázaro, que era el constructor, y los otros 8 demás imputados. Sin embargo, eso que estás leyendo es una apreciación que hace la Corte Suprema respecto de un agravio constitucional que tiene la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, que tiene que ver con la arbitrariedad de la sentencia. Y fíjate que ese párrafo empieza diciendo, en esta instancia tampoco, o respecto a este agravio, estas tampoco circunstancias han valoradas, podido, claro, y termina. Asimismo, se pues, pudo acreditar que la encausada quiso que el resultado delictivo sea una consecuencia de su propia acción y tuvo además el ánimo de lucro. O sea, más claro imposible. Todo inducción, Sole. O sea, no, pero ahí volvemos a lo mismo. La Corte no evalúa hechos, no evalúa pruebas. Dice, los otros, porque vos fijate que todo el recurso de queja que se desestima, ¿qué es lo que dice? Dice, el recurso en este punto carece de autosuficiencia o no se basta a sí mismo, que es un requisito formal. Sí. Viste que al principio... Pero lo analizan igual, sí. No, viste que al principio se discutía si se iba a rechazar o si iba a declarar admisible el recurso. Si se iba a rechazar por 280, que es eso te iba a rechazar preguntar, sin dar Mariana, explicación. Claro. No, que en los medios estuvo circulando una polémica con respecto a en qué consistía el artículo 280. Sí, pero eso era... sí, pero por eso digo, había 3 posibilidades para la Corte. Declarar inadmisible el recurso porque consideraba, sin dar explicaciones. Esa era la aplicación del 280, o lo que se llama certiorari. Es un instituto del derecho norteamericano. Ese era el 280. Te lo rechazo sin dar explicaciones por manifiestamente improcedente el recurso. Pero bueno, es un tema importante, alguna explicación tenemos que dar. Entonces ahí la Corte le quedaban 2 cuestiones. O rechazar el recurso y dando alguna explicación, o bien abrir el recurso y ahí sí opinar sobre las cuestiones constitucionales de las decisiones anteriores. La Corte no abrió el recurso, nunca pidió la causa de estudio, solamente decidió que no había cuestiones constitucionales y fíjate que en cada uno de los considerandos empieza diciendo, respecto de este agravio, el recurso no se autoabastece o no es autosuficiente o usa todos sinónimos así. Pero eso es un requisito formal por el cual no se declara admisible, más allá de que hace algún tipo de consideración, pero la Corte nunca confirma, o sea, lo que dice es, puntualmente en lo que leímos recién, eso es con relación al último agravio, que es el de sentencia arbitraria. También le dice que no... Que no es arbitraria porque respecto al agravio de conformidad sentencia con lo que te arbitraria dicen, dice, no quiere decir que la sea mera arbitraria. discrepancia con Claro, los criterios la mera establecidos por discrepancia, los jueces anteriores no quiere decir que sea arbitraria la sentencia. Claro, porque vos para que la sentencia sea arbitraria tiene que ser manifiestamente contraria a derecho, que también es una cuestión bastante subjetiva. Pero lo que le dice la Corte es, no eso es no se produce, porque acá en realidad no es que los jueces o no está justificado. Omitieron alguna... Claro, le dice, la defensa no explica, solamente marca que tiene diferencias en la interpretación del derecho con los jueces. Pero no explica por qué es arbitraria esa interpretación que hicieron los otros jueces. Claro, no argumentan. Pero por eso te digo, no es la Corte, no resuelve sobre la validez, o no, dice... No, dice, no es arbitraria la sentencia anterior porque se han evaluado todas las situaciones, porque ella, ¿qué pasa? Está disconforme con las sentencias anteriores. Entonces, esas sentencias son arbitrarias porque no se tiene en cuenta mi derecho. No, que vos estés en disconformidad con lo que dice, no quiere decir que sea una sentencia arbitraria. Quiere decir que vos estás en desacuerdo y en discordancia con eso. Eso es lo que dice la Corte. No hay arbitrariedad, sí, claro, la Corte dice, usted no me explicó por qué cree que hay arbitrariedad. Le tira la oreja a la defensa, al escrito de defensa. ¿Entendés? Por eso te digo, es una cuestión como hipertécnica. Distinto si la Corte le hubiese dado admisibilidad, puede decir, che, y dar admisibilidad no significa dar la razón, significa decir, che, acá puede haber alguna cuestión constitucional que hay que debatir. Por ejemplo, pareciera que tiene argumentos la defensa para sostener que
hubo interpretaciones arbitrarias respecto de la prueba. Eso no quiere decir que tenga razón la defensa, quiere decir que la Corte después va a analizar argumento por argumento de las partes para saber si efectivamente la sentencia fue arbitraria. Pero eso no ocurrió, porque no se le dio admisibilidad al recurso. Distinto es lo que hace el tribunal anterior. El tribunal anterior es de casación penal, más allá de que estas cuestiones se vienen manteniendo a lo largo de toda la causa, pero casación penal no decide esas cosas que son constitucionales, sino que define cuestiones de interpretación del derecho penal en sí. Entonces, casación es el que definió, es quien definió, por ejemplo, que no había asociación ilícita como sentenció el tribunal de primera instancia. El Tribunal Oral Federal no solo había puesto administración fraudulenta, sino también asociación ilícita. Casación dijo no, porque la interpretación penal de los hechos y de la ley penal me dicen que puede haber administración fraudulenta en estos términos de omisión impropia que fue sentenciado, pero no hay prueba o la interpretación de la figura de asociación ilícita no encuadra en estos hechos, que fue la sentencia del primer tribunal. Digo, pero para lo que yo quiero señalar con esto es que se discuten cuestiones de derecho en esas instancias. Lo que se discutió de hechos y de prueba es solamente en la primera instancia. Después vos discutís cuestiones de derecho, si esa prueba estuvo bien producida, si no estuvo bien producida, insisto en eso. ¿Por qué? Porque lo que señalan las partes y lo que señala la mitad de la biblioteca, volviendo al planteo original, es el que estuvo mal hecho es el primer juicio. Entonces, toda la demás discusión gira en torno a si el juicio ese estuvo bien o estuvo mal hecho. Mariano, ¿y ahora qué es lo que viene? Porque lo único que queda es una instancia superior con tribunales internacionales. Sí. A partir de ahí, ¿cómo se va a encarar esto? ¿Qué posibilidades hay? O, bueno, desde tu lugar, ¿cuál es tu análisis, no? Sí. Yo lo escuché. Todo lo que charlamos recién, como te decía, hipertécnico, sí. Es como más complicado, pero sí, esto es lo importante y lo más fácil de explicar. Los abogados de Cristina Fernández dijeron que, de hecho, ya hicieron una presentación a la Corte Internacional Penal de La Haya, van a hacer presentaciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Más allá de lo que decidan estos organismos, hay que tener en cuenta que esta conformación de Corte Suprema que tenemos nosotros en el año 2016, en una causa donde, una vieja causa donde la Corte Interamericana revoca o dice que Argentina violó el derecho de libertad de expresión de Fontevecchia y D'Amico, de la editorial Perfil, en aquel momento. La Corte Interamericana dice que Argentina violó el derecho de libertad de expresión y entre otras cosas, le condena al Estado argentino a dejar sin efecto esa sentencia que tenía confirmación de la Corte Suprema Argentina. Y en el año 2016 la Corte Suprema Argentina dice: la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es una cuarta instancia. No puede mandarnos a revocar nuestras propias sentencias. Porque si bien la Corte Interamericana es la última intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos, no es la última intérprete de la Constitución Nacional. Y nuestra Constitución Nacional dice que la Corte Suprema es la última instancia de juicio. Entonces, vos me podés condenar a un resarcimiento económico, me podés condenar a que publique que la sentencia viola, o el procedimiento violó los derechos humanos, o el derecho de defensa, por ejemplo, sería en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, en caso de que prospere el pedido, pero la Corte Suprema no va a dejar sin efecto sus propias sentencias. Ese fue el gran cambio que hubo en el diálogo de jurisprudencias, digamos, internacionales y nacionales en el año 2016. ¿Quiénes eran, con esta Mariano, conformación de la Corte. Claro, con esta misma conformación de la Corte. Claro, por lo tanto, más allá de que, hay que dejarlo en claro, antes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda decir algo, van a haber pasado los 6 años de condena para Cristina Fernández de Kirchner. Van a haber pasado, porque la Corte Interamericana no resuelve rápido. La Corte Interamericana son procesos que demoran 10 años. Si pasa lo que le va a decir la Corte Argentina, si sostiene su postura, todos sabemos que los jueces pueden cambiar de posiciones, si sostiene su postura le va a decir que no va a revocar esa sentencia.
Entonces, no hay que generarle, creo, desde la trinchera de Cristina Fernández de Kirchner, falsas expectativas con lo que pueda pasar con la Corte Interamericana. Y del otro lado, también tener en cuenta que la Corte Interamericana puede decir que el proceso estuvo mal hecho. Digo. Pero bueno, tiene que ver con esto que hoy planteaba Mariana al principio. ¿Por qué hay dos bibliotecas que dicen cosas distintas? Y porque el derecho es una ciencia social, no es matemática. El derecho son interpretaciones, ante todo, y en esas interpretaciones generalmente no hay una única respuesta posible. Bueno, las pruebas deberían dar una sola respuesta posible. Es que No, y ahí, después ya la podemos, dieron. ahí ya podemos ir a un- Claro. La dieron. Perdón, y que haya sido distinta la sentencia también de la segunda instancia. No, no Porque, fue ya distinta. Acá la Casación sentencia- dijo que no había asociación ilícita, que sí estaba en el primer fallo. Si yo no entendí mal. Acá Mariana. dice que no se modificó la imputación. En la sentencia de la Corte dice que no hubo modificación de la imputación del delito y que además la defensa en todo su momento tuvo posibilidad de argumentarlo y defenderse y sin embargo no lo hizo. Bueno, igual Lo que dice la hay sentencia. presunción de inocencia. O sea, las pruebas las tiene que presentar el acusante. O sea, pero bueno. Qué difícil esto, ¿eh? Es muy Perdón, sensible. quedé ahí como que Sí. estaban debatiendo y no me quedó ¿Qué? en silencio. Es que yo Dale. seguiría hablando de esto una hora más, Mariano, Sí. pero bueno. No, pero Está el programa siguiente, nos van a Tendríamos matar. que tener el expediente completo para verlo y analizar un poquito las No. pruebas y tomar un... Quiero No, mayor que tampoco lo profundidad. podríamos hacer porque no somos Debe especialistas. haber en congresos todo. pero jurídicos bueno, de discusión No, de este bueno. caso por los próximos 10 Pero años. por lo menos para ojearlo un poquito. y ver Pero las sí no pruebas. quiero dejar pasar algo, Sí. que es que los hechos dependen siempre de las interpretaciones. Es muy difícil que un hecho no pueda ser interpretado. Entonces, los hechos tampoco marcan empíricamente la realidad indiscutible. Pero es una discusión filosófica viejísima. Que nosotros no la vamos a pero resolver. no porque lo Mariela, comparo con más las allá de teorías lo- esas. no la de la resolvió la discusión- filosofía en 2500 años. De la discusión jurídica, digo, a mí me parece importante destacar en relación a este caso, en el momento en que llega el fallo de la Corte Suprema, digo, días después que Cristina dice que va a ser candidata en Provincia de Buenos Aires, o sea, con la... Ahora, nadie en su sano juicio puede sostener que la justicia no es un órgano político. La justicia es un órgano Que es político y está imparcial, muy bien claro. que la justicia sea un órgano político y está muy bien que la Corte Suprema sea un órgano político porque es la cabeza de un poder del Estado. ¿A los jueces Entonces- de la Corte los puso Cristina? A Lorenzetti nomás. Ajá. Está bien. Chicos. A Mirá. Rosati y a Rosenkrantz No, puso Macri. Mauricio Macri. Sí, Macri. No, tengo que cortar. Me van a matar, me están haciendo señas Sí, en sí, todos lados. Mariano, ya vamos a acordar para que venga, porque la verdad que recontra da. Lo grave de esto es que esta sentencia de un lado del otro y con la mitad de la biblioteca de un lado del otro tiene a la sociedad quebrada, ¿viste? A la sociedad quebrada por la mitad, a gente defendiendo con argumentos que van escuchando de periodistas o de gente que más sabe, pero en definitiva, como vos bien decís, que sos súper especialista, si te cuesta tener, imagínate el resto de la sociedad, pero es la excusa para tener una sociedad partida y en discusión y qué sé yo. Así que es muy interesante que esto se pueda profundizar y que, bueno, y que se pueda, ojalá se llegue a saber exactamente bien, claramente para todos los que puedan interpretar de otra forma. Sí, sí, vamos a ver qué pasa. Igual, como decía Leonard Cohen, por las grietas suele ingresar la luz. Ay, Así que bueno. vamos. Vamos a ver qué pasa. Me encantó. Cierro con eso. Mariano, Bueno. Gracias. mil gracias, mil Chao, María, gracias. gracias. Chau, chau, gracias. Gracias. Chau, 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 chau.